Cuando vamos a viajar nos hace falta un pasaporte y aunque no lo creas, tú estás en un viaje muy especial a las mansiones celestiales que Jesús ha ido a preparar para ti y para mí. Y tenemos un pasaporte que es la Santa Palabra de Dios, la Santa Biblia. Y tenemos que estudiarla para prepararnos para estar con Jesús por la eternidad. Hoy vamos a estudiar la Palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 12, con el pastor de la Iglesia Adventista, Efrén Pagán Irizarry. Así que te invitamos a esta próxima media hora que estés con nosotros para estudiar la Palabra de Dios. Te invito a tener una palabra de oración. Amado Padre Celestial, quiero presentar la audiencia del programa en esta ocasión para que tú puedas bendecir a cada uno de ellos. Tú los conoces individualmente. Y también que bendigas al pastor Pagán, que ha de presentar la palabra, que tu Espíritu Santo lo puede usar con poder para bendición de cada uno. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Hemos cubierto dos partes del tema. En la primera parte intentamos, y espero haberlo logrado, explicar lo que es libre albedrío. Y en la segunda parte intenté, y espero haberlo logrado, que ustedes entendieran el precio que hay que pagar por el privilegio de tener la capacidad de decidir, de tener libre albedrío. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de la muerte que vino como consecuencia. Hasta ese momento, Adán y Eva eran eternos. Hasta ese momento, Adán y Eva vivirían eternamente y comerían del fruto del árbol, de la vida, hasta ese momento. Lamentablemente, cuando ellos deciden desobedecer a Dios, todo cambia. Todo cambia. Y se va a cumplir lo que Dios dijo: el día que de él comieres, morirás. Dice Génesis 2:17, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él, morirás. Dios prohibió comer ese fruto, ellos lo sabían. Conocer un mandamiento no impide que lo viole. ¿Me entendieron? Conocer la ley no impide violarla. Adán y Eva conocían el mandamiento, no debían comer de ese fruto, pero lo comieron. Así que el conocimiento no impide la transgresión. Ellos estaban advertidos del castigo a la violación de ese mandamiento. El día que comas de él, morirás. Lo sabían, pero conocer el castigo tampoco impide violar la ley. Así que el mandamiento yo lo puedo conocer y yo puedo entender el castigo por violar el mandamiento, pero ninguna de las dos cosas impiden que yo lo viole porque yo tengo libre albedrío. ¿Me van siguiendo? ¿Qué murió el día en que Adán y Eva transgredieron el mandamiento de Dios? ¿Qué murió? Lo voy a resumir de esta manera. Murió su tranquilidad. La idea de su pecado le llenó de terror. Cuando usted hace algo malo, ¿qué muere? La paz que usted tenía. ¿Sí o no? ¿Se han dado cuenta de eso? Los que hemos recibido el perdón de nuestros pecados y nos gozamos en nuestra relación con el Señor Jesús, cuando fallamos, 5, 10, 20, 30, 40 años después de caminar con Jesús, si fallamos, lo primero que perdemos es la tranquilidad, es la paz. ¿Qué otra cosa perdieron Adán y Eva? Su sensación de bienestar. Hasta el aire, que antes era tan agradable, ahora enfriaba sus cuerpos y les paraba los pelos. ¿Qué más perdieron? Perdieron su amor y su paz. Sintieron remordimiento. Sintieron temor a encontrarse con Dios otra vez. Experimentaron la desnudez del alma. Hay desnudez del cuerpo, hay desnudez del alma. Desnudez del cuerpo no hay que explicarlo, ustedes lo saben. Desnudez del alma es cuando a usted le dicen: tú tomaste aquello, y usted sabe que lo tomó, que no debió tomarlo, y usted no tiene defensa, usted sabe que es culpable. Así que ellos perdieron la desnudez del alma. Perdieron su manto de luz, que los reemplazaron con delantales de hojas. A eso le siguió el alumbramiento con dolor. Yo nunca he estado en una sala de parto, pero he visto alumbramientos y algunos son sumamente dolorosos.
¿Qué otra cosa siguió a ese primer pecado? Una vida de trabajo duro para sacar de la tierra el alimento. Después de jubilado yo estoy dedicando algún tiempo adicional al patio y estoy sembrando cosas. Sembré 20 matas de maíz, mejor dicho, sembré 40 semillas de maíz. Me nacieron 17. De las 17 crecieron 15. Crecieron. De las 15, 11 echaron mazorquitas. Hasta ahora no he podido comer ninguna de ellas, porque ninguna mata me subió más de 2,5 pies de altura. Y las tuzas están sin grano. Es difícil sacar por culpa del pecado. ¿Qué otra cosa perdieron? Fueron expulsados del Edén. ¡Ay, qué tristeza! El hogar de la inocencia. Aquel bohío de Collores, donde pasé mis años de inocencia y ya no poder volver porque ya esa casa no nos pertenece. Adán y Eva perdieron el Edén, y si a mí me duele no poder volver a la casa en donde yo nací y crecí, Adán y Eva perdieron algo mucho mayor, el Edén. Vivieron la experiencia del asesinato de uno de sus hijos. Vivieron la experiencia del exilio de otro de ellos. Y finalmente, aunque Adán vivió 930 años, finalmente murió. El que fue creado para vivir eternamente, finalmente murió. Todas esas cosas fueron consecuencias del pecado. La muerte es consecuencia del pecado. Muere la paz, muere el gozo, mueren las relaciones y finalmente uno muere. Pero, ¿qué cosa tan lúgubre? ¿Por qué hablar de cosas tan tristes? Porque la única forma de destacar la luz es que primero veamos las tinieblas. Si lo único que hemos visto es la luz, no la podemos apreciar. Pero si primero vemos las tinieblas, cuando salga la luz, la vamos a apreciar. Y ahora vamos a la última parte del tema, la promesa del libertador. Y aquí llegamos al texto base del tema de hoy, Génesis 3:15. Dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios no abandonó a Adán y a Eva cuando ellos le desobedecieron. Dios no los abandonó. ¿Saben por qué? Porque Dios es amor. Dios no puede pasar por alto el pecado, pero Él ama al pecador. Él me ama a mí. Él le ama a usted. Él no ama mi pecado. Él no tolera mi pecado, ni su pecado, pero nos ama a nosotros. Dios no abandonó a Adán y a Eva. Dios lo primero que hizo fue que fue a buscarlos. Fue a buscarlos. ¿Y por qué fue a buscarlos? Porque quería darles la oportunidad de que ellos reconocieran su error, que reconocieran su pecado. La rehabilitación de un pecador tiene que comenzar por el reconocimiento de que soy un pecador y que estoy perdido. Así que Dios le dio la oportunidad para que ellos reconocieran su pecado. Y no olviden esto: Dios nunca abandona al pecador. Dios nunca abandona al pecador. No importa el pecado que usted cometa. Posiblemente cometa el pecado que usted considera el más sucio, el más feo. Y usted lo rechazó toda la vida, pero cayó en él. Dios nos ama. Él no nos va a salvar en el pecado, pero está dispuesto a salvarnos del pecado, que es la única salvación posible. Adán y Eva trataron de excusar su culpabilidad. Adán le dijo a Dios: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Yo no fui el culpable, fue ella, fue Eva la que me indujo. Y Eva le dijo: la serpiente
La serpiente que tú creaste, esa fue la que me engañó y comí. Así que inicialmente Adán y Eva no reconocieron su culpabilidad. Y normalmente nosotros, cuando no somos cristianos maduros, somos lentos para aceptar nuestra culpabilidad. Solamente cristianos maduros aceptan su culpabilidad, inmediatamente incurrieron en la falta. Los que no son cristianos y los cristianos tiernos probablemente se resisten a aceptar la culpabilidad. Una vez Dios confronta a Adán y a Eva, lo siguiente que hace es que maldijo la serpiente. Porque la serpiente fue el instrumento que Satanás utilizó para tentar a Eva. La serpiente no tenía libre albedrío, simplemente Satanás la utilizó. Así que Dios maldijo la serpiente y lo segundo, sentenció a muerte a Satanás. Eso fue lo primero, las dos cosas siguientes que Dios hizo: maldecir a la serpiente y sentenciar a muerte a Satanás. Lo primero que hizo en favor de Adán y Eva está en Génesis 3:15 y lo vamos a leer el texto dividido en dos pedazos. La primera parte dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Alguien lee eso y no lo entiende. Pondré enemistad entre ti, Satanás, y la mujer, que representa a la humanidad, entre tu descendencia, los que siguen en tus caminos, y la simiente de ella, los hijos que ella dé. Dios les da una buena noticia. Voy a poner enemistad entre Satanás y la mujer, entre los descendientes de Satanás y los descendientes de la mujer. Esa enemistad no es natural. Esa enemistad la puso Dios. Dios, a pesar de que el hombre se hizo esclavo de Satanás, Dios puso un obstáculo para que esa relación no fuese irrompible. Dice el Conflicto de los Siglos: cuando el hombre quebrantó la ley divina, su naturaleza se hizo mala y llegó a estar en armonía y no en divergencia con Satanás. No puede decirse que haya enemistad natural entre el hombre pecador y el autor del pecado. Ambos se volvieron malos a consecuencia de la apostasía. El pecado que hizo con Adán y a Eva, los hizo malos. Los hizo malos. Dañó su naturaleza. La naturaleza pura se convirtió en impura. Si usted tiene un envase de agua y le echa una sola gota de gasolina, ya no se lo puede tomar, ya no es pura. La vida pura de Adán y Eva se contaminó con el pecado. Por amor a ellos, Dios impidió la alianza de ellos, de Adán y Eva contra Dios. Dice el Conflicto de los Siglos: si Dios no hubiese interpuesto especialmente, si Dios no se hubiese interpuesto especialmente, Satanás y el hombre se habrían aliado contra el cielo. Y en lugar de albergar enemistad contra Satanás, toda la familia humana se habría unido en oposición contra Dios. ¿Cuál hubiera sido la consecuencia si Dios no hacía nada? Que Adán y Eva se hubieran aliado con Satanás en contra de Dios en forma permanente. Para evitar eso, Dios interpuso enemistad entre tu simiente y la simiente suya. Un transgresor de la ley tiene dos opciones con relación a su culpabilidad: la acepta o le echa la culpa a otros. Adán y Eva le echaron la culpa a otros, pero cuidado, si yo le preguntara a ustedes, ¿a quién le echaron la culpa de su pecado a Adán y a Eva? ¿Ustedes qué me van a contestar?
algunos me van a contestar, Adán le echó la culpa a Eva. Eva le echó la culpa a la serpiente. Pero esa no es la respuesta correcta. ¿A quién le echaron la culpa a ellos? A Dios. Porque Dios, la mujer que tú me diste y la serpiente que tú creaste. Así que ellos estaban del lado de Satanás. Se fueron del lado de Satanás para acusar a Dios. Los esfuerzos corruptores de Satanás quedarían contrarrestados porque Dios puso enemistad entre ti y la mujer y entre su simiente y la suya. Al oír Satanás que habría enemistad entre él y la mujer y entre sus linajes, comprendió que serían contrarrestados sus esfuerzos por corromper la naturaleza humana y que se capacitaría al hombre para resistirle. Así que cuando Dios dijo, enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Satanás sabía que Dios no se iba a quedar con los brazos cruzados, que Dios iba a hacer algo para contrarrestar el efecto de la obra engañosa de Satanás. La primera noticia fue, enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. La segunda noticia es la segunda parte del versículo 15. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Estamos hablando de una guerra, de un conflicto. ¿Entre quiénes? Entre la simiente de Satanás y la simiente de la mujer. ¿Quién es la simiente de Satanás? Todos los que se alían con Satanás en contra de la ley de Dios. ¿Quién es la simiente de la mujer? Los hijos que le nazcan a los seres humanos. Nosotros somos simiente de la mujer. Nosotros. Todos descendemos de Eva. Todos. Aquí no hay nadie que no haya descendido de Eva. Nosotros somos la descendencia de la mujer. Pero, hay algo a lo que debo llamar la atención. No dice la descendencia refiriéndose a todos los seres humanos, sino especialmente a uno de ellos, tu descendiente. La buena noticia para Adán y a Eva, la primera indicación sobre su redención. Sí, pecaste, estás sujeto a la muerte, pero hay una alternativa para ayudarte. Hay una opción. Esa noticia sentenció a Satanás y se convirtió en una promesa para ellos. Predecía una lucha entre el hombre y Satanás y declaraba que el poder del gran engañador finalmente sería destruido. Dios está prometiendo a Adán y a Eva que el poder de Satanás va a ser destruido. Y termina diciendo la cita que estoy leyendo, Adán y Eva escucharon palabras que no podían menos que infundirles esperanza. Aunque habrían de padecer por efecto del poder de su gran enemigo, podrían esperar una victoria final. Así que Génesis 3:15 es una doble promesa. Es una doble promesa para el pecador. Es una doble promesa para aquellos que utilizaron su libre albedrío en forma equivocada. Es una doble promesa para aquellos que en vez de hacer la voluntad del Creador, hicieron la voluntad de su enemigo, del enemigo del Creador. Para Satanás no era una buena noticia. Se dio cuenta de que su obra de depravación de la naturaleza humana sería interrumpida, que de alguna manera el hombre sería capacitado para resistir su poder. En otras palabras, la buena noticia es, está bien, pecaste, estás sujeto a la muerte, pero te voy a ayudar para que puedas resistir el poder de Satanás y para que puedas sobreponerte a tu error al utilizar equivocadamente la libertad de elegir. El Redentor vendría de la mujer. Una mujer iba a dar a luz al Redentor prometido. El Redentor vendría como un bebé. La simiente de la mujer que venía a darle un golpe de muerte a Satanás vendría a través del proceso del alumbramiento.
Desde Eva para acá, miles de mujeres temerosas de Dios albergaban la esperanza de ella ser la mamá del Redentor. Pero pasó un milenio, pasaron 1656 años, llegó el diluvio y terminó con aquella generación antediluviana. Solamente sobrevivió Adán, Eva, sus 3 hijos y las 3 nueras, esos 8 seres humanos. Y pasan otros 2400 años y cada generación esperaba la venida del Mesías y el Mesías no llegaba. Y los profetas hablaban del Mesías, pero el Mesías no llegaba. Y después de 4000 años, cuando muchos pensaron que el Mesías ya no iba a venir, finalmente el Mesías vino. Ese Mesías nació de una mujer. La mujer se llamó María y el Mesías se llamó Jesús. Desde Génesis 3:15, la llegada del Mesías fue la esperanza de los fieles, de los temerosos de Dios, de la iglesia. Y miren cómo lo dice el Salmo 68, versículos 20 y 21. Nuestro Dios es un Dios que salva. Dios el Eterno nos libra de la muerte. Ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos. Aquí hay 3 cosas importantes en ese pasaje. Dios salva. ¿A quién salva? ¿Quién necesita salvación? El perdido. El perdido es el que necesita salvación. Dios salva. ¿A quién salva? Al perdido. El Eterno libra de la muerte. ¿Qué significa eso? Que Dios puede devolver la vida eterna a los seres humanos que lo anhelen, que lo busquen. Dios le puede devolver el derecho a vivir eternamente. Y el versículo 21 dice, ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos. Dios herirá, Jesús herirá la cabeza de Satanás. Y sepan que Génesis 3:15 se desarrolla, escúchenlo, en Apocalipsis 12. En Apocalipsis 12. ¿Qué estudiamos hoy? Estudiamos que los seres humanos tenemos libre albedrío para obedecer o para desobedecer. Estudiamos el precio que conlleva tener ese derecho. Hemos de dar cuentas por nuestros actos y llevar las consecuencias. En tercer lugar, estudiamos que la muerte eterna es la sentencia contra el pecado y finalmente estudiamos que Dios prometió proveer un redentor que yo puedo aceptar o rechazar. Entonces, la salvación de los seres humanos está en mis manos. Está en mis manos. ¿La acepto o la rechazo? No es tan fácil como algunos piensan. No es tan fácil como algunos piensan. Porque no es fácil rechazar la tentación. Hay hombres que una mujer se le ofrece y caen redonditos. Caen redonditos, no tienen que decírselo 2 veces. Hay otros que resisten más. Y hay algunos como José que dicen, me voy, pase lo que pase, me voy. En esto yo no caigo. No es fácil, pero es posible. La salvación está en nuestras manos. O mejor dicho, la salvación está en el uso que demos a nuestra libertad de elección. Apocalipsis 12 es una profecía, es una historia y una profecía. Apocalipsis 12 parcialmente es historia, parcialmente es profecía. La promesa de Génesis 3:15 se desarrolla en Apocalipsis capítulo 12 y la lleva hasta su culminación. Apocalipsis 12 comienza con una mujer vestida de sol por dar a luz. Eso hace referencia al nacimiento de Jesús y termina con un pueblo que decide que va a guardar los mandamientos de Dios bajo sentencia de muerte. En otras palabras, Apocalipsis 12 termina poniendo a
a la descendencia de Adán en la condición de decir, obedecemos a Dios antes que a los hombres. Y estamos dispuestos a morir antes que transgredir el mandamiento de Dios. Miren un anticipo. Génesis habla del bebé prometido. Apocalipsis habla del bebé a punto de nacer y nacido. Génesis habla del Redentor prometido. Apocalipsis presenta al Redentor victorioso, arrebatado para Dios y su trono. Génesis presenta a los que violan el mandato de Dios. Apocalipsis 12 presenta a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Génesis habla de la corrupción en un mundo perfecto y Apocalipsis habla de la perfección en un mundo corrompido. Gracias por tu sintonía a Pasaporte al Cielo. Te invitamos a que nos continúes viendo semana a semana. Continuaremos estudiando el Apocalipsis capítulo 12 con el pastor Pagán. Así que te invitamos a que nos veas cada semana por este canal a esta misma hora. Ministerio Pasaporte al Cielo es un ministerio sin fines de lucro de hermanos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, con el único propósito de llevar la palabra de Dios y compartirla con otras personas. Así que te invitamos a que cooperes con nosotros. Aparece la información en pantalla, comunícate, haznos llegar tu donativo. Para terminar, quiero tener una palabra de oración. Estemos en reverencia. Amado Padre Celestial, quiero presentar la audiencia que ha visto este programa. Tú conoces a cada uno de ellos, bendícelos conforme a su necesidad y bendícenos a nosotros para continuar cada día llevando tu palabra a todas las personas. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.